Gerardo nunca tuvo sueños. Gerardo recordaba perfectamente todo lo que había vivido durante la noche. ¿Cuál era la razón por la que él sí podía recordar todo lo que le sucedía y el resto de las personas no? Se dio cuenta que esa información iba en contra de todo lo que normalmente se vive acá en el mundo físico, en la 3D. Estábamos dentro de un lugar que para mí era como un juego, que cuando yo dejaba mi cuerpo para descansar, en lugar de irme a dormir y levantarme a la mañana como cualquier niño, yo seguía viviendo en un mundo que era muy parecido, muy similar a este. Algo estaba pasando. Yo sentía que vivía en dos mundos. ¿Para qué vinimos? ¿Cuál es mi misión de vida? ¿Por qué me pasa todo lo que me pasa? Empecé a comprender que nosotros somos programaciones y que cada uno sigue al pie de la letra lo que tiene la programación en la vida de cada uno. Esto es lo que yo llamo una holocubierta. Es un lugar preparado para la experimentación de las almas. Desde que nacemos estamos completamente adoctrinados. ¿Y por qué nos adoctrinan? Porque ellos necesitan que nosotros les demos nuestra energía. Necesitan que las personas le entreguen su energía. Y cuando la persona no quiere entregar su energía a través del miedo, hacen que la sociedad, justamente por miedo, siga las reglas que yo les impongo. Hay que decirle a la gente que existe una forma de vivir totalmente distinta. Y lo que nosotros necesitamos es una masa crítica muy grande para poder despertar. La gran mayoría de la sociedad empieza a descubrir que existe un mundo totalmente distinto. Y el miedo es lo único que nos saca del crecimiento espiritual. Yo puedo habitar dos cuerpos a la vez, el cuerpo físico y el cuerpo astral, y ese es mi doble cuántico. Yo siempre digo que el libre albedrío es enorme. Cuando yo comprendo las reglas que manejan este juego, me doy cuenta cuáles son las programaciones que están en mi interior. Empiezo a comprender cuáles son las reglas del juego. La idea del despertar de la conciencia es que cada uno de ustedes descubra la verdad en su interior y sepa que de este lugar puede salir. Cuando uno empieza a darse cuenta que en cierta forma está atrapado en este lugar y no encuentra la forma de salir y mira a su alrededor y ve que la gente está cada vez más dormida y más dormida que uno mismo, empieza a sentir la necesidad de generar en forma urgente un cambio. Los mismos miedos que utilizaban para mantenerlos esclavizados ya no empiezan a dar el mismo resultado. Entonces, ¿qué hacen? Tienen que diseñar miedos a otro nivel. Existe una gran probabilidad de que te despiertes. Y si vos te despertás, te escapás del control. Entonces empiezan nuevas metodologías de dar miedo. Si las creencias que tenemos no nos hicieron felices, tenemos la posibilidad de incorporar una forma distinta de vivir, que por eso se llama el despertar. El despertar. Es la hora de despertar. Es la hora de despertar. Buenas noches, ¿qué tal, Gerardo? Buenas noches, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy contenta de estar aquí contigo, de recibirte y compartir este ratito que tenía muchas ganas y quiero presentarte. Quiero hacer una presentación oficial, pero luego me va a gustar que tú me digas quién es Gerardo Curio, porque desde tu conocimiento y lo que has descubierto y aprendido, yo sé que Gerardo nació en Buenos Aires, en Argentina, que desde temprana edad sintió inclinación por todo lo que tenía sabor a misterio, que lo llevó a rodearse de un mundo maravilloso de investigación y de descubrimientos y que experimentó experiencias realizando viajes astrales, obteniendo así la información reveladora para el mundo que hoy estás transmitiendo. De profesión, arquitecto. Siempre estuviste fiel a tus convicciones y seguiste firmemente las pautas que marcaban el sendero de la iniciación. Convencido de la existencia de una vida más allá de la muerte, te dedicaste al estudio de la sofrología y de vidas pasadas y de vida intraterrena. Participaste de forma activa en distintas escuelas filosóficas, sondeando los misterios más profundos de la naturaleza, y en los últimos años te has dedicado por completo a la noxeología, profundizando los grandes secretos de la alquimia, que guarda dentro de cada uno de nosotros en busca del religare. Me gustaría que me explicaras un poquito más en qué consiste, que nos permite ser uno con nuestro propio ser. Como dije al principio, arquitecto de profesión, pero creo que este año has dejado completamente tu profesión para dedicarte exclusivamente a dar talleres, seminarios y ser instructor, escritor y conferencista, y a transmitir en definitiva activamente todos los conocimientos que has adquirido en tu búsqueda y en tu manera de investigar, que quiero que me hables sobre ella. Pero bueno, quiero que Gerardo me cuente quién es realmente Gerardo Curio.
Bueno, ante todo, muchas gracias por invitarme a tu programa. Sí. Muy agradecido. ¿Quién es Gerardo? Bueno, Gerardo Curio es un buscador incansable de la verdad. Es un ser que desde muy temprana edad sintió que las cosas que vivía no eran las que realmente les estaban contando. Las experiencias que él estaba teniendo en su propia vida eran muy diferentes a lo que la realidad o lo que la sociedad nos inculca o nos hace creer que es lo correcto para vivir. Entonces Gerardo de muy temprana edad se convirtió en una especie de rebelde, un rebelde espiritual, un ser que, teniendo la capacidad de salir en cuerpo astral, investigar qué existe más allá del cuerpo humano, más allá de los sueños, darse cuenta que fuera de los sueños existe una realidad totalmente distinta que es la que nosotros podemos llegar a traer, que en un primer momento él no sabía cómo era que lo lograba porque para él era muy natural. Salir en cuerpo astral era algo muy natural. Lo que Gerardo tuvo que hacer es comprender qué era lo que sucedía. A diferencia de muchos de nosotros, que lo que tenemos que hacer es tratar de aprender a ver cómo el cuerpo atraviesa determinados procesos para salir en cuerpo astral, Gerardo lo hacía en forma natural. Entonces él, para poder compartir sus experiencias con los demás, tuvo que comprender qué era lo que le sucedía. O sea, a diferencia de vos tenés que hacer esto, esto y esto para poder salir y hacer un viaje astral, él lo hacía naturalmente, pero lo que tenía que hacer era incorporar la comprensión de por qué él podía y los demás no. Qué era lo que había distinto en su vida, qué era lo que lo hacía diferente. Trabajando de esa manera, desde muy chico, desde muy temprana edad, por suerte pudo dar con un montón de personas que lo fueron ayudando, que lo fueron guiando, que le fueron dando información, que le acercaron bibliografía, que le permitió encontrar asidero a muchas de las preguntas que él tenía y que en la época que Gerardo era muy chico no podía hablar estos temas con los adultos, porque era un tema que estaba como cegado. Digamos, quien hablaba de estos temas era o un loco o estaba al borde de la locura. Entonces, como él sabía perfectamente que el loco no estaba y que si estos temas los compartía así en forma abierta como él los conocía, le iba a traer muchos problemas en su vida. Por suerte eso lo aprendí de temprano. Así que, bueno, teniendo esta capacidad impresionante de salir en cuerpo astral, pero había algo más importante que esa capacidad. Había una sensación distinta, de sentirse distinto, de sentirse incómodo dentro de la sociedad, porque Gerardo cuando salía en cuerpo astral tenía la capacidad de traer toda la información que vivía a la noche. Mientras su cuerpo descansaba, él salía con su conciencia plenamente despierta y cuando se incorporaba en su cuerpo físico, él no tenía sueños. Gerardo nunca tuvo sueños. Gerardo recordaba perfectamente todo lo que había vivido durante la noche. Como cosas reales. Como cosas totalmente reales, como si estuviésemos ahora acá en nuestro cuerpo físico haciendo exactamente lo que estamos haciendo. Entonces, ahí es donde empezó a llamarle la atención de qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? Porque lo normal es que uno se acueste, deje su cuerpo descansando y a la mañana, con suerte, podemos llegar a recordar algo de lo que vivimos. Sin embargo, él recordaba todo. Era como que el día realmente tenía 24 horas para él. Sí. Recordaba tanto en su cuerpo físico como fuera de su cuerpo físico. Entonces ahí entraba esa gran disyuntiva, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? ¿Qué pasaba con él? ¿Qué era lo que lo hacía distinto? Por suerte, gracias a Dios, no se sintió él distinto o especial. Él sintió que tenía la particularidad de hacer algo y lo que quería descubrir era por qué. ¿Cuál era la razón por la que él sí podía recordar todo lo que le sucedía y el resto de las personas no? Así fue que investigando, bueno, fue trayendo una información muy especial, muy particular a su vida, que se dio cuenta que esa información iba en contra de todo lo que normalmente se vive acá en el mundo físico, en la 3D. Y ahí tuvo que aprender a hacer silencio, tuvo que aprender a callar, tuvo que aprender a discernir, tuvo que aprender a darse cuenta con quiénes podía hablar y con quiénes no. Tuvo que empezar a realizar un trabajo interior muy profundo que le dio luz a esa particularidad que ya estaba en su interior y que todos tenemos en nuestro interior. Pero él se dio cuenta que por alguna razón ya la tenía trabajada, ya la tenía activada. Entonces él empezó a reconocer que a lo mejor lo que él tenía que hacer era enseñar y ayudar a los demás a poder hacer lo mismo que hacía él. Y empezó ese gran peregrinaje, esa historia de Gerardo en esta 3D. Y es a lo que te dedicas a día de hoy. Y es a lo que me dedico al día de hoy, que yo lo llamo el despertar de la conciencia.
A lo mejor tú podrías ayudarnos, Gerardo, con este conocimiento, por ejemplo, a responder a las grandes preguntas que todos solemos hacernos en algún momento de nuestra vida, como, bueno, ¿cuáles son las reglas de este juego? Si es que venir a la vida llegamos aquí sin reglas, sin instrucciones, sin mapa por el que manejarnos por esta vida. ¿Quién sabe cuáles son las reglas? Preguntas que nos hacemos, pues que no se tratan en la escuela, que no nos enseñan cuando somos pequeños. Tú, Gerardo, ¿cuándo empiezas a hacerte estas preguntas y cómo te las respondes y nos puedes ayudar a nosotros? Bueno, estas preguntas me las hice toda la vida, desde muy chico, porque a muy temprana edad yo ya me di cuenta que a mi vida le sucedían cosas que a los demás no. Y era muy evidente que algo estaba pasando, algo estaba sucediendo que me convertía en una persona totalmente diferente. Lo bueno que me sucedía a mí es que yo no me sentía mal por tener esta particularidad, no me sentía distinto, tampoco me sentía especial. Empecé a reconocer que estábamos dentro de un lugar que para mí era como un juego, porque como yo era pequeño, era muy chiquito, yo sentía que estaba jugando, que cuando yo dejaba mi cuerpo para descansar, en lugar de irme a dormir y levantarme a la mañana como cualquier niño normal para ir al colegio, yo seguía viviendo en un mundo que era muy parecido, muy similar a este, y seguía compartiendo mi vida con un montón de personas. Entonces algo estaba pasando, yo sentía que vivía en dos mundos a la vez, y realmente estaba viviendo en dos mundos a la vez. Las preguntas más importantes me las empecé a hacer cuando en estos mundos me empecé a encontrar con personas que eran las mismas con las que yo compartía la vida durante el día. Pero ¿qué pasa? Estas personas seguían haciendo las mismas cosas durante la noche que hacían durante el día. Era como que no comprendían que estaban en un lugar distinto. No entendían que estaban en un lugar en el cual podían sacar provecho a un montón de información maravillosa que está ahí. Y ahí comprendí que estaban soñando, que eran un sueño. Entonces yo empecé a entender que la gente soñaba porque la veía soñar, no porque yo soñaba. Porque si yo tengo que decirte en qué momento en mi vida soñé, prácticamente jamás. Yo no recuerdo ningún sueño, porque yo lo que sé es que yo me acuesto, dejo mi cuerpo y me levanto con mi conciencia plena. Y voy y hago todo lo que tengo que hacer. Que durante el transcurso de mi vida todas las tareas que yo fui realizando fueron cambiando, ¿no? Hasta trabajar hoy muy firmemente en los mundos internos, en todo lo que es el despertar de la conciencia. Pero sí, lo que yo veía era qué preguntas se hacía la gente. Más allá de qué preguntas me hacía yo, veía qué preguntas se hacía la gente en la vida física, en el mundo, lo que nosotros llamamos el mundo real. Que después empecé a darme cuenta con el tiempo que el mundo real no es este, sino es el mundo en el cual estamos cada uno de nosotros cuando del cuerpo físico descansa. Las preguntas existenciales que tienen las personas, las tienen absolutamente todos, y son las preguntas que tiene la humanidad de qué es humanidad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Para qué vinimos? ¿Cuál es mi misión de vida? ¿Por qué me pasa todo lo que me pasa? ¿Por qué si hago cambios en mi vida, genero cambios en mi vida, como cambiar de amigos, cambiar de casa, cambiar de país, cambiar mi forma de hacer, cambiar mi forma de sentir, me siguen pasando las mismas cosas? Al poco tiempo de generar cambios, otra vez me vuelve a pasar lo mismo. Entonces me fui dando cuenta que haciendo un seguimiento en los mundos internos de cómo era la vida de esas personas, empecé a darme cuenta que, claro, ellos hacen cambios en la vida física sin comprender la razón por la cual se generan los problemas. Entonces, como no comprende cuál es el problema que le genera el problema en la vida física, no pueden atacarlo realmente para tener una solución. Entonces, lo único que hacemos es reaccionar a distintas programaciones. Empecé a comprender que nosotros somos programaciones y que cada uno sigue al pie de la letra lo que tiene la programación en la vida de cada uno. Cuando nosotros empezamos a comprender la finalidad real que tiene la programación en la vida de cada uno y que cuál es la razón por la cual tenemos distintas programaciones, porque no todos tenemos las mismas. Existe un paquete de programaciones básicas que son las que necesitamos para vivir, pero después hay distintas programaciones que hacen que nuestra vida sea totalmente distinta, que nuestros comportamientos sean distintos. O sea, yo me preguntaba, por ejemplo, de muy chico, por qué hay personas que nacen ricas y personas que nacen pobres. Porque hay personas que son sanas y personas que son enfermas. Porque hay personas que tienen facilidad para todo y personas que les cuesta todo. Entonces llegué a darme cuenta y a comprender
gracias a que pude rodearme de determinados círculos de personas en los mundos internos también como yo, que se manejaban en forma consciente, que pertenecían a determinadas escuelas filosóficas y que habían encontrado las respuestas a todas esas preguntas. Las respuestas a todas esas preguntas básicamente siempre son las mismas: autoconocimiento. Cuando uno no se conoce, no comprende, y si uno no comprende, rechaza. Entonces, ¿qué sucede? Cuando en nuestra vida empiezan a pasar un montón de cosas que no entendemos o no nos gustan, las rechazamos. Generalmente lo que hacemos es rechazar a las personas que nos rodean, porque las cosas que no comprendemos vienen de la mano de la relación con los demás. En relación con el resto de las personas es donde aflora de nuestro interior esa necesidad de demostrarnos a nosotros mismos que lo que hacemos es correcto. ¿Por qué? Porque encontramos en la sociedad que las personas hacen cosas parecidas a nosotros, pero de otra manera. Y nos preocupa cuando a ellos les da resultado y a nosotros no. Entonces empezamos a preguntarnos por qué a ellos sí les resulta y a nosotros no. ¿Qué es lo que hago distinto a ellos, que ellos sí pueden lograr resolver el problema que tienen en su vida y yo no? Entonces, cuando yo no logro resolver mi problema, empiezo a frustrarme. Cuando yo me frustro, entro dentro de una secuencia, dentro de una programación, dentro de una energía que cada vez me hace caer más. Porque empieza a despertar en mi interior un montón de situaciones que no las puedo controlar y que no las puedo controlar y no las puedo entender. Y cuando no las puedo entender, lo que hago es entrar en una situación de la cual no salgo nunca más. Porque la incomprensión me lleva a que en mi vida se gesten programaciones cada vez más pesadas, más densas. Es como decir, no importa lo que haga, no importa lo que diga, no importa lo que quiero hacer, siempre me pasa lo mismo y no puedo salir del lugar en el que estoy. Entro en una disyuntiva en mi vida que no encuentro cuál es el camino de salida y a su vez me da impotencia, me da bronca y me pone mal que los demás sí lo logren resolver. Y lo que yo no me doy cuenta es que no lo voy a resolver hasta que deje de mirar cómo lo resuelven los demás y empiece a comprender que la solución está en mi interior. Y eso es lo que le pasa a la sociedad, eso es lo que le pasa a la humanidad en su totalidad. Buscamos la resolución de un problema en la vida de los demás, en el afuera, en el exterior, cuando la solución del problema está en el mismo lugar donde se genera el problema. Y el problema se genera en el interior. Entonces, si yo no busco en el interior, que es donde se genera el problema que tengo que resolver para ser mejor, no lo voy a poder resolver jamás. Y ahí te da la comprensión de que la verdadera información para el despertar está dentro de cada uno de nosotros. Y es cierto que a veces cuando vemos problemas o algo que nos desagrada de alguien que tenemos enfrente, estamos viendo un espejo y el problema es algo que tenemos que resolver nosotros. Totalmente, porque las personas con las que nosotros nos relacionamos en un principio son seres que tienen programaciones similares a las nuestras. ¿Qué quiere decir que son similares? Que su trayecto de vida o su camino es muy parecido al nuestro. Entonces este lugar, este juego en el que nosotros estamos, que es el que tenemos que reconocer cuáles son las reglas del juego para comprender un poco mejor nuestra vida, esas personas tienen programaciones parecidas a la nuestra. Entonces lo que nos enseña es que cuando nos encontramos con personas que son similares a nosotros nos atraemos. Por frecuencia, por energía, porque tenemos afinidad con determinado tipo de personas y con otro no. ¿Por qué? Porque la programación que se ejecuta en la vida de ellos es muy similar a la nuestra. Pero a su vez, la forma de resolver los problemas que tienen ellos son muy distintos a los nuestros. Claro. Porque vos podés tener el mismo problema que tengo yo, pero vos vivís en un lugar distinto, con distintas circunstancias, con distintas vidas, con distintas personas, con distintos hechos, con experiencias distintas, con una crianza distinta, con una consigna de vida distinta, con una creencia totalmente opuesta a la mía. Pero los dos tenemos exactamente el mismo problema. Y la única forma en que los dos podamos resolver el problema es trabajando en nuestro interior. Porque los parámetros del juego, a vos te ponen en un lugar del mundo, a mí me ponen en otro lugar del mundo. Entonces eso califica para que vos uses una forma de resolver el problema. ¿Por qué? Porque fuiste educada de una manera. Y yo lo voy a resolver de una manera totalmente distinta porque mi educación es distinta. Pero finalmente, en el interior, el problema es el mismo. El problema existencial es exactamente igual. Se genera por la misma duda, por el mismo problema, por la misma consigna. Porque cuando nosotros empezamos a encontrarnos con las personas que, como bien dijiste, son un espejo,
¿Qué es lo que sucede? Hay algo en nuestro interior que cuando estoy frente a esa persona reacciona. Y cuando reacciona provoca algo en mí. Provoca un cambio de energía, provoca un cambio de humor, provoca un sentimiento, me provoca ansiedad. Entonces, si yo estoy en atenta observación y empiezo a darme cuenta que en presencia de determinado tipo de personas, a mí siempre me sucede lo mismo, voy a empezar a darme cuenta cuál es el problema en mi interior. No buscarlo en el otro. Sí. No buscarlo en el otro, porque el problema que tiene el otro es del otro y lo tiene que solucionar él. No tengo que yo solucionarlo por él. Sí. Y tampoco tengo que permitir que el otro ingrese a mi vida a solucionar mi problema. Porque cuando yo no encuentre la solución en el problema mío, lo que voy a hacer es culpar al otro, porque al hacer lo que el otro me dijo, yo no encontré una solución. Sí. Y continúo frustrándome. Y cada vez entro en un círculo vicioso más profundo, que lo único que hace es impedirme reconocerme más a mí. Cierto. ¿Crees que estamos viviendo en un momento de gran despertar de la humanidad, Gerardo? ¿Sientes que cada vez hay más personas despiertas? Bueno, hasta no hace mucho tiempo hablar de temas como los que tú tratas era difícil, ¿no? En ciertos entornos, en ciertos sectores, pero parece que cada vez nos estamos abriendo un poquito más, que se escucha más hablar de espiritualidad, de mundos internos. ¿Es así? ¿Es un momento bueno para tratar estos temas? Sí. ¿Está la gente preparada para profundizar un poquito más? Yo quería preguntarte si este planeta, y ya lanzándome y suponiendo que sí, que podemos hablar, ¿es este un planeta creado para experimentar? Esto es lo que yo llamo una holocubierta. ¿Qué es una holocubierta? Es un lugar preparado para la experimentación de las almas. ¿Por qué digo experimentación de las almas? Porque el alma está preparada para tomar cualquier cuerpo, no necesariamente un cuerpo físico humano. El alma puede manifestarse en cualquier cuerpo, en un animal, en un vegetal, en un mineral, en una raza totalmente distinta a la que somos nosotros. ¿Por qué? Porque el alma viene a experimentar. Entonces, este lugar fue creado para que cada uno de nosotros tomemos un cuerpo físico para experimentar en la materia. Porque la experimentación de la materia es lo que nos permite incorporar la información más pura del ser. Es la que nos permite respondernos el porqué de tantas preguntas existenciales. Entonces, estamos dentro de un lugar que fue creado y que nosotros dentro de ese lugar estamos contenidos, estamos protegidos. Es un lugar en el cual toda la programación está preparada para que nosotros podamos, en función a nuestro despertar, en función al trabajo que venimos realizando en distintas experiencias, en distintas vidas, cambiar de programaciones. Cambiar de programaciones implica cambiar de cuerpos, implica retornar en distintos tipos de cuerpos, en distintas familias, en distintos lugares, para volver a vivir las mismas experiencias pero desde otro lugar, relacionándonos con otro tipo de personas. Y de esa forma trabajamos en la dualidad, que es la que nos permite realmente comprender cuál es la verdad. El significado de la dualidad es caminar por los dos caminos para darnos cuenta que la única realidad va por el medio, va por el centro. Y eso te lo da la experimentación, el vivir, el comprender, el animarte a descubrir que existe un mundo totalmente distinto. Y estamos preparados, sí, yo creo que la sociedad ya está preparada. Y está preparada en gran parte por la tecnología. Porque antiguamente hablar de estos temas, como veníamos diciendo, era muy complicado, ¿no? Porque estos temas son temas que despiertan la conciencia, la revolucionan a la conciencia, les permiten incorporar información muy superior a la que ellos podrían encontrar simplemente buscando en un libro. Hoy abrimos la computadora, prendemos un celular y estamos en contacto con el mundo. Entonces, si yo desde Argentina quiero darles una información a España, lo único que tengo que hacer es apretar un botón, hacer un vivo, hacer un Instagram, hacer un reel, una historia, y automáticamente en cuestión de segundos todos la van a ver. Antiguamente eso era muy difícil. Uno tenía que desplazarse trayectos muy grandes durante mucho tiempo para dar conferencias o seminarios a grupos muy pequeños de personas, encontrar ese grupo de personas donde estaban. Hoy las personas se encuentran solas. Sí. Las personas se reúnen por afinidad, por vibración, por sentimiento, que es lo que está pasando hoy en todos estos seminarios, ¿no? Por eso la gente viene, la gente se acerca, la gente resuena con una información. Y más que resuenan con la información, resuenan con la persona que da la información. Porque cada uno de nosotros estamos preparados para transmitirlas según la experiencia que tengamos, según lo que vivimos. Entonces eso
a cada uno de nosotros nos da una particularidad. Y esa particularidad es la vibración de nuestro interior, de nuestro ser. Cuando muchas personas vienen haciendo un trabajo similar y se descubren a través de las redes sociales, sienten la necesidad de buscar a esas personas que están trayendo la información que ellos necesitan y de la manera que ellos la necesitan. Por eso este es un momento muy particular de la sociedad y de la humanidad. Sí. ¿Crees que este mundo, en este mundo se ha creado un sistema que nos transmite la sensación de escasez cuando realmente es un mundo de abundancia? ¿Por qué tenemos esa sensación? ¿Se ha hecho voluntariamente para tenernos un poco controlados de alguna manera? Sí, se hizo voluntariamente. Bueno, los que me conocen saben muy bien qué es lo que yo pienso de la religión, de las pseudo escuelas de misterio, que para mí son grandes corporaciones que lo que hacen es esclavizar el alma de las personas, porque le venden un paquete turístico completo en donde le solucionan la vida en su totalidad. Y la solución de la vida espiritual de las personas está dentro de los cánones que ellos nos imparten y nos dicen que nosotros tenemos que hacer, como por ejemplo reglas de comportamiento. Nos dicen cómo tenemos que comportarnos en la sociedad y para eso nos adoctrinan desde que nacemos. Ya desde la escuela primaria, desde el jardín, desde el secundario, nos vienen diciendo qué es lo que tenemos que hacer, cómo nos tenemos que comportar, cómo tenemos que relacionarnos con las personas. Si hacemos esto nos va a ir bien, si hacemos lo otro nos va a ir mal, si no hacemos caso a lo que dice la religión, Dios nos va a castigar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde que nacemos estamos completamente adoctrinados. ¿Y por qué nos adoctrinan? Porque ellos necesitan que nosotros les demos nuestra energía. Y darle nuestra energía es poner nuestras vidas en las manos de ellos. Por la sencilla razón de que ellos no saben generar su propia energía porque no comprenden lo que es el amor. No han llegado nunca a experimentar lo que es el amor. Entonces, para poder vivir o para poder subsistir realmente, porque vivir es otra cosa, para poder subsistir necesitan que las personas le entreguen su energía. Y cuando la persona no quiere entregar su energía a través del miedo, a través de impartir el miedo a la sociedad, hacen que la sociedad, justamente por miedo, siga las reglas que ellos les imponen. Sí, miedo al castigo, miedo a lo que sea. A la escasez. A la escasez, al castigo, como dijiste vos, miedo al que dirán, miedo al que va a pasar si yo genero un cambio en mi vida, miedo a qué dirán mis amigos si yo genero un cambio en mi forma de ser, qué pensará mi familia si yo empiezo a cambiar mis actitudes, qué va a pensar mi mujer si ahora pienso distinto a lo que pensaba cuando ella me conoció. Y si entramos en este juego podemos hacernos 2.000 millones de preguntas, pero todas responden a la misma consigna, al miedo. Siempre es miedo a algo. A veces el miedo está encubierto en otra palabra, ¿no? En el qué dirán, en el me preocupa, en el si tal vez, pero todo es miedo. Siempre todo es miedo, a algo, a lo que sea. En definitiva, la gran mayoría de las personas tienen miedo a lo mismo, que es el miedo a la muerte. ¿Qué va a pasar el día que llegue el momento de desencarnar? ¿Qué va a pasar el día en que tenga que dejar este envase definitivamente? ¿A dónde voy? ¿Quién me va a recibir? ¿Con quién voy a estar? ¿Existe o no existe la vida después de la muerte? En determinado momento de la vida todo el mundo empieza a pensar en eso. Y cuando empieza a pensar en eso, llega a su vida la necesidad espiritual. Porque lo único que te responde es que hay más allá de la muerte del cuerpo físico es la espiritualidad. Y ahí es donde está el gran negocio de la sociedad. Ahí es donde lucran la mayoría de las personas en tratar de decirles: yo tengo la fórmula mágica para resolver tu problema. Yo tengo la información que vos necesitas para no tener miedo. Pero para que yo te dé esa información vos tenés que hacer lo que yo te digo. Si no, esa información no te la puedo dar porque no la vas a entender. Cuando yo comprendí esto y me di cuenta cómo trabajan estas sociedades o estas empresas, dije, la gente necesita la información en forma libre, gratuita. Hay que salir, hay que hablar, hay que mostrarse, hay que decirle a la gente que existe una forma de vivir totalmente distinta. La gente tiene que comprender que existe un mundo distinto. La gente tiene que darse cuenta, el pensamiento crítico, ¿verdad? La autocrítica, la observación, el discernimiento de nosotros mismos. Saber que nosotros tenemos la posibilidad de cambiar, que nos mienten cuando nos dicen que no podemos, que nosotros nacimos así, que somos así y que de esta forma tenemos que vivir y que no lo podemos cambiar. Son mentiras.
porque ellos necesitan que nosotros hagamos lo que ellos quieren. ¿Por qué es tan importante los primeros años en la vida de un ser humano? Del momento que nace hasta los 7 años es un momento crítico muy importante, porque creo que venimos con una programación que es positiva, pero que se puede perder esa esencia. No sé si me he explicado bien o si he entendido el concepto, Sí, pero creo que es algo así. Sí, eso está relacionado con la falsa personalidad. La falsa personalidad es un cuerpo energético que nace junto con el cuerpo físico, se va robusteciendo, va creciendo al lado del cuerpo físico hasta los 7 años. ¿Qué es lo que sucede a los 7 años? Ese cuerpo energético está preparado para que todo lo que está en nuestro interior empiece a expresarse. Y ahí es donde nosotros incorporamos el que de chico yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro, quiero ser tal cosa. Y de grande seguimos con la misma consigna. Yo quiero ser esto, quiero ser lo otro. Pero ¿qué pasa cuando somos grandes? Nos olvidamos de qué era lo que sentíamos cuando éramos chicos. Porque la sociedad o la programación que tiene la sociedad se encarga de desviarnos de nuestro verdadero camino. Cuando nosotros nacemos hasta los 7 años, existe lo que yo llamo el primer círculo mágico. El primer círculo mágico o el primer círculo de confort o zona de confort es el lugar en donde nosotros somos adoctrinados por primera vez. ¿Y por qué digo adoctrinados? Porque si vivimos en una familia que no trabaja en el despertar de la conciencia, que realmente no es espiritual, seguramente vamos a recibir de esa familia las mismas órdenes que recibieron ellos cuando fueron chicos. Y esto las constelaciones familiares lo explican perfectamente, porque empiezan a reconstruir el hilo familiar y nos damos cuenta que nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos tuvieron los mismos problemas y tuvieron la misma secuencia de programación. La misma forma de hacer las cosas de nuestros abuelos la seguimos haciendo nosotros hoy. Porque nos dicen que esa es la forma en que hay que hacerlo. Porque si a la familia le dio resultado hacer las cosas así, ¿por qué vos las tenés que hacer distintas? Yeah. Pero ¿qué pasa? En algún momento nosotros, que somos seres sociales, tenemos que salir a la sociedad. Tenemos que enfrentarnos con la sociedad. ¿Con qué nos enfrentamos? Con lo único que tenemos, nuestra falsa personalidad. Porque como no sabemos realmente quiénes somos, porque siempre nos dedicamos a vivir como nos dijeron, no como queremos, esa falsa personalidad empieza a enfrentarse en la sociedad con la falsa personalidad de los demás. Y ahí es donde tenemos el primer choque energético fuerte. Ahí viene la gran complicación en nuestra vida. ¿Y qué pasa? Los problemas hay que resolverlos, los problemas hay que encararlos. Y si no sabemos cómo hacerlo, ¿qué hacemos? Reaccionamos como reaccionamos hoy, como reacciona toda la sociedad, reacciona mal. Sentimos que el que está enfrente nuestro es un contrincante, es un enemigo, no es un par, no es una persona que a lo mejor puede tener razón. No nos preguntamos que a lo mejor en la vida de él pueda haber algo que me pueda ayudar a mí a resolver en mi vida. Como nosotros no comprendemos lo que nos pasa, pero sí vemos que la vida de él es distinta a la mía y muchas veces creemos que la de él es mejor. ¿Pero por qué? Porque los parámetros de la sociedad te enseñan que, por ejemplo, si vos sos exitoso, sos una persona que tiene dinero, que tiene un lindo hogar, que tiene un buen coche, sos una persona admirada, tiene un buen trabajo, es respetado por sus pares. Eso es los parámetros que la sociedad nos enseña que tenemos que cumplir para ser exitosos. Lo que se ha establecido. Pero nunca nos enseñan a ser felices. Entonces llega un punto de nuestra vida en donde nos damos cuenta que lo único que tenemos son cosas materiales. Y que las personas que están con nosotros y nos rodean generalmente están por lo que tenemos y no por lo que somos. Y es lógico que eso pase, porque si nosotros no sabemos quiénes somos, ¿cómo la gente se va a rodear de nosotros por lo que somos, si ni siquiera lo sabemos? Nunca nos permitimos empezar este maravilloso peregrinaje del autodescubrimiento, del sacar lo mejor que hay en mi interior. Porque si yo me autoconozco, me reconozco a mí mismo, sé cuál es mi particularidad, que la particularidad de cada uno de nosotros se ve reflejada en los primeros años de vida, porque es donde la esencia, es donde el ser es puro. Entonces cuando el ser es puro, que no está contaminado por la sociedad, se muestra tal cual es. Y en la antigua sociedad de Ceseñas, por ejemplo, o en las antiguas escuelas de misterio, a los chicos los dejaban jugar simplemente. No los ponían dentro de instituciones o de colegios, simplemente los dejaban jugar, los dejaban ser. Y observaban qué pasaba en su vida, hacia qué tipo de cosas tenían inclinaciones. Hoy nosotros no hacemos eso. Hoy nosotros a los chicos los ponemos dentro de un colegio,
en donde 30, 40 o 50 alumnos en un aula son instruidos con un mismo protocolo. Hay algunos excepcionales casos, ahora me viene a la mente, no sé si la escuela Waldorf o... Hay escuelas particulares que por desgracia muy poco, ¿verdad? Son muy pocas, las personas que asisten ahí son muy pocas y lo que nosotros necesitamos es una masa crítica muy grande para poder despertar. Necesitamos que la gran mayoría de la sociedad empiece a descubrir que existe un mundo totalmente distinto, que vienen de un lugar que es maravilloso, pero es tan fuerte la programación que está en el interior de cada uno, que cuando se enfrentan a algo que no conocen, enseguida viene el miedo. Y el miedo es lo único que nos saca del crecimiento espiritual. En realidad el miedo es lo único que te desvía de cualquier buen camino en la vida, no solamente del crecimiento espiritual, del poder acceder a la oportunidad de vivir mejor, de vivir distinto, pero eso implica que yo tengo que ir en contra de lo que me enseñaron. Tengo que ir en contra de lo que vive la gente con la cual me relaciono. Y si yo ya soy un padre de familia o una madre de familia y tengo hijos, peor todavía. Porque yo estoy criando a mis hijos con una consigna que a mí me enseñaron. Sí. Pero si empiezo a darme cuenta en la mitad del camino que estoy equivocado, que estoy equivocada, y tengo que rectificar ese camino, ahí es donde está el problema. ¿Por qué? Porque me tengo que enfrentar a mis hijos, me tengo que enfrentar a mi pareja, me tengo que enfrentar a la gente con la cual trabajo, a mi familia anterior, de la cual yo provengo, y tengo que empezar a mostrarles a todos de que en mi vida están empezando a pasar un montón de cosas que me están gritando en mi interior que tengo que cambiar. Gerardo, y si el miedo es nuestro mayor obstáculo, ¿cuál es el activo más valioso con el que venimos a este mundo? La comprensión. La comprensión es lo más valioso. El miedo lo que tiene de maravilloso es que a mí me coloca en un lugar a través del cual tengo solamente dos opciones. O sigo viviendo de la única forma que sé vivir, que conozco, o me atrevo a descubrir un mundo totalmente distinto. Si yo me atrevo a descubrir un mundo totalmente distinto, tengo que prepararme para vivir una vida muy especial, muy particular. Por lo general, infinitamente mejor a la que vengo viviendo hoy. Porque voy a descubrir cosas que nunca vi y lo más importante que voy a descubrir es que toda mi vida la viví en una mentira. Cuando me doy cuenta que la vida la viví en una mentira, le empiezo a perder el miedo al miedo. Porque la mentira es miedo. La mentira es marginación. La mentira son doctrinas o adoctrinamientos que imponen dentro de mi vida para que yo viva como ellos quieren que yo tengo que vivir, pero no como yo siento que tengo que vivir. Entonces busco siempre ser feliz a través de lo que la sociedad cree que tengo que tener para ser feliz y no de lo que yo siento que tengo que hacer para ser feliz. Cuando empiezo a sentir que mi vida tiene que ir por otro lado, ese es el momento en que tengo que hacer el cambio. Necesito hacer el cambio. Si yo no hago el cambio en ese momento, en ese punto de inflexión, lo más probable es que caiga en una depresión tan profunda que después sea muy difícil de salir, y la depresión me lleva a más incomprensión. Y mayor incomprensión activa programaciones sutiles inferiores, más bajas todavía, de lo cual después es muy difícil de salir. Muy bien. Bueno, pues ya sabemos que hay que ir por el otro, hacia la otra dirección. Hay que ir por el otro camino, existe un camino distinto. Sí. Te nombraré algunos conceptos para que me los desarrolles desde tu perspectiva. Libre albedrío, universos paralelos, simulador, juego de la vida, doble cuántico, despertar, iniciarse y reset. Todo en el paquete. Todo en un paquete, un hermoso paquete turístico. Son conceptos que están ahí y que, bueno, quiero traerlos para que tú desde tu perspectiva nos los analices, porque, bueno, resuenan, pero no todos estamos bien al tanto. Bueno, me son muy familiares. Me son familiares porque son conceptos que yo uso todo el tiempo. La gran mayoría de esos son conceptos que yo utilizo, como el doble cuántico. El doble cuántico es una gran explicación a lo que es el desdoblamiento astral, por ejemplo. ¿Qué es el desdoblamiento astral? Es la capacidad de la conciencia de trasladarse desde un cuerpo a otro.
Entonces el doble cuántico para mí, la explicación que yo le encuentro, por lo que escucho, ¿no?, que hablan los científicos básicamente, es una persona o un ser o una energía que es exactamente igual a otra energía, es un doble cuántico. Entonces el doble cuántico que es para mí es el cuerpo astral, es el primer doble cuántico. ¿Por qué? Porque es exactamente igual al cuerpo físico, con un estado de vibración totalmente distinto. Entonces el gran secreto de ser consciente en los mundos internos es tener la capacidad de transportar la conciencia del cuerpo físico al cuerpo vital y del cuerpo vital al cuerpo astral. Entonces yo puedo habitar dos cuerpos a la vez, el cuerpo físico y el cuerpo astral, y ese es mi doble cuántico. Yo sigo experimentando en un mundo distinto, en un cuerpo que es exactamente el duplicado del cuerpo físico. Y después me hiciste un montón de preguntas. Andá repitiendo. Empecé por el libre albedrío. Bueno, el libre albedrío existe, el libre albedrío existe, a diferencia de muchos colegas que enseñan o transmiten que no existe el libre albedrío, que todo lo que nos va a pasar está escrito, y que después terminan diciendo que el libre albedrío es muy pequeño. Yo siempre digo que el libre albedrío es enorme, el libre albedrío es grandísimo, pero cuando yo empiezo a hacer uso del libre albedrío es otro tema. Cuando yo empiezo a despertar, cuando yo empiezo a trabajar sobre mí, cuando empiezo a tomar decisiones que nunca tomé y empiezo a tomar decisiones de formas totalmente distintas a las que siempre me comporté. Cuando yo me doy cuenta que a través de hacer esos cambios en mi vida empieza a cambiar. Toman las riendas. Tomo las riendas, tomo las decisiones, pero lo más importante es que empiezo a comprender que si yo quiero que la vida cambie, lo que yo tengo que hacer es cambiar la forma de ver la vida. Porque comprendo que la vida no va a cambiar jamás, porque yo estoy dentro de un lugar que está preparado así para que experimente, para que experimentemos todos. Yo no voy a cambiar las reglas del lugar. Yo tengo que darme cuenta que estoy dentro de un juego de la vida. Y todo juego tiene reglas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Comprender cuáles son las reglas que manejan este juego. Cuando yo comprendo las reglas que manejan este juego, me doy cuenta cuáles son las programaciones que están en mi interior. Cuando comprendo a través de la relación con los demás cómo reaccionan esas programaciones, empiezo a comprender cuáles son las reglas del juego. Y ahí es donde podemos encontrar el sentido de nuestra vida. Ahí es donde lo vamos a encontrar. Muy bien. ¿Universos paralelos? Existen, son distintas holocubiertas o distintos lugares de manifestación, distintas salas de juego, podríamos decirle. Nosotros estamos en la sala A, existe la sala B, la sala C, distintos lugares a los cuales nosotros podemos acceder en forma consciente. Y ahí hay otro Gerardo y otra Elda que están actuando. Otro Gerardo, otra Elda, otra Caro, otra Susi, otro Esteban, otro Tomás, otro Jesús. Son distintas partes de nuestro mismo ser que se particionan en juegos distintos para experimentar a la vez. Son todas vidas paralelas a las cuales nosotros, si somos conscientes, podemos acceder. Y podemos accesar la información de esas salas de juegos, o de esos mundos paralelos, o universos paralelos. ¿Podríamos conseguirlo si tú nos enseñas? Si tú Totalmente. Yo vivo en esos mundos en forma continua, conscientemente. La idea del despertar de la conciencia es que cada uno de ustedes descubra la verdad en su interior y sepa que de este lugar puede salir. Cuando uno empieza a darse cuenta que en cierta forma está atrapado en este lugar y no encuentra la forma de salir y mira a su alrededor y ve que la gente está cada vez más dormida y más dormida que uno mismo, empieza a sentir la necesidad de generar en forma urgente un cambio. Ya no importa si a mi familia le cae bien o le cae mal lo que hago, o si a mis amigos, o si me empiezan a hablar de otra manera, o si me miran de otra manera. Yo estoy llegando a un punto en donde comienzo a darme cuenta en mi vida que lo más importante soy yo. Si tú estás bien, todos a tu alrededor van a estar bien. Porque el despertar de la conciencia se comparte por contagio. Yo puedo estar hablando horas y horas y horas, pero lo que la gente ve no es lo que hablo, sino lo que hago. Ven mi forma de ser, mi comportamiento, mi energía, me analizan, me miran, me observan. Lo que saben en un primer momento es que esta persona es distinta. Esta persona es rara, si se quiere poner el nombre raro, ¿no? Porque qué raro que es este, o qué raro que es esta persona. Entonces, sí, es raro, pero es distinto. Entonces a uno le empieza a llamar la atención de qué será lo que lo hace distinto. Y ahí se dan cuenta que tiene una forma de ser muy distinta a los demás,
tiene una energía trabajada, tiene una energía refinada, los conceptos bajo los cuales rige su vida son totalmente distintos a la sociedad, pero sin embargo le va bien, le va muy bien, no tiene problema con los demás y si los tiene no le importa. Se relaciona con todo el mundo y si no se relaciona no le importa. Busca estar con los demás y si los demás no quieren estar con él no le importa. Comparte quién es y cómo es y si los demás no lo aceptan no le importa. ¿Por qué? Porque él trabajó sobre él mismo, encontró su verdad, purificó su energía, refinó su conocimiento y está descubriendo su propia verdad. Y está en paz consigo mismo. Está en paz consigo mismo, por eso nada lo puede afectar, no importa. Sabe que el resto de las personas que no lo comprenden tienen que seguir realizando un trabajo. Cuando hagan ese trabajo van a empezar a comprender por qué él está como está hoy. Pero de cierta forma, siempre a todos nosotros nos llama la atención estar delante de personas distintas. Cómo esta persona, en determinado momento donde estamos todos como locos, donde estamos todos mal, donde estamos todos preguntándonos qué va a pasar con la vida, qué pasa con este mundo, a él nada le importa. Está inmutable. ¿Qué pasa? ¿Por qué él está en ese estado? ¿O es loco? ¿O no comprende? ¿O le pasa algo raro? ¿O tomó algo? No, ni es loco, ni no comprende, ni tomó nada raro. Es normal. Empezó a transformar su vida en una persona normal. ¿Y qué es ser una persona normal? Una persona que empieza a autoconocerse, que conoce sus límites, que conoce lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, que empezó a descubrir las cosas que tiene que hacer, de qué manera les gusta hacerlas. Empieza a darse tiempo para él, para descubrir lo maravilloso que tiene en su interior. Empieza a darse cuenta que esto es un traje, que simplemente tomó su alma para experimentar y que cuanto más cuide su traje, mejor va a experimentar su alma. Entonces empieza a comprender un montón de cosas y a encontrar, que es lo más importante, la respuesta a todas esas preguntas existenciales que todos nos hacemos, pero que no le ponemos el trabajo necesario para descubrir. O sea que no va a venir nadie a explicárnoslo Nunca. ni a darnos las instrucciones. No, jamás. Está dentro y tenemos que encontrarlo. Hay que encontrarlas en tu interior, porque tu particularidad hace que tu experiencia de vida sea totalmente opuesta a la mía, o distinta, o parecida. Entonces, el camino que yo hice para llegar hasta donde estoy hoy no quiere decir que si vos lo haces vas a estar en el mismo lugar. Puede ser que muchas de las experiencias que yo transformé en mi vida te sirvan a vos como ejemplo para transformarlas, pero después tenés que adaptarlas a tu particularidad, a tu forma de ser, que tiene que ver con la programación con la cual naciste. Sí. Por eso naciste en determinada familia, en determinado lugar, con tales amigos, en determinada cultura, con ciertas creencias. Todo eso va armando un paquete turístico que dura toda la vida y que vos sos el que decide cómo lo quiere pasar, si en un hotel 1 estrella, 2, 3, 4, 5. Qué bueno, me hizo gracia que nombraras lo del paquete turístico, porque cuando venimos aquí es como que compramos un todo incluido, ¿no? Para venir a vivir esta experiencia. Pero claro, no leímos la letra pequeña que ponía que no ibas a estar todo el día en la hamaca tomando sol y caipiriña, que también te iban a dar palos. Exactamente. Entonces, bueno, pues exactamente está todo incluido, bueno y malo. Es un all inclusive de verdad, y no leemos la letra pequeña, pero todo se sucede tan rápido en la vida de cada uno de nosotros que no nos detenemos. No nos tomamos el tiempo para detenernos, para dejar de preguntarnos por qué, para empezar a preguntarnos para qué. ¿Para qué? Cuando empezamos a cambiar 2, 3 o 4 preguntas muy simples en nuestra vida, automáticamente nuestra conciencia empieza a mirar las cosas desde otro lugar. Está posicionada en un lugar totalmente distinto. El por qué cuestiona todo. Y el para qué me deja abierta la puerta de cuál puede ser la razón por la cual me sucede algo. Le das una utilidad. Le doy una utilidad, le doy una razón de ser a lo que me sucede. Empiezo a darme cuenta que existe una razón por la cual me pasa, y no por qué me pasa, sino por lo cual me pasa. Yo dejo abierta la puerta de que entre a mi vida una información distinta. Bueno, pues Gerardo, ya me habías contestado sobre el simulador, sobre el juego de la vida, el doble cuántico,
el despertar también lo has nombrado, y iniciarse y el reset. ¿Qué pasa con el reset? ¿Qué tanto está resonando estos días? Está resonando mucho. El reset es una forma de darle miedo nuevamente a la sociedad. A ver, ¿qué es lo que sucede? Cuando la gente empieza a despertar, los mismos miedos que utilizaban para mantenerlos esclavizados ya no empiezan a dar el mismo resultado. Entonces, ¿qué hacen? Tienen que diseñar miedos a otro nivel. Es como decir, si yo no te puedo entrar por acá, te voy a entrar por acá. Y si no, voy a entrar por acá, pero en algún lugar voy a entrar a tu conciencia. Y voy a hacer que otra vez te desvíes del camino. Porque si vos seguís haciendo el camino que estás haciendo hoy, existe una gran probabilidad de que te despiertes. Y si vos te despertás, te escapás de mi control. Del rebaño. Del rebaño. Y si vos te escapás del rebaño, lo que tengo que hacer es ir a buscarte y traerte de nuevo para el rebaño. Y yo no quiero que me traigas para el rebaño. Entonces empiezan nuevas metodologías de dar miedo. Entonces ahí apareció el reset. ¿El reset existe? Sí, el reseteo existe, el reseteo es real, pero tenemos que comprender que nosotros mismos tenemos la capacidad de resetearnos. Cada vez que tomamos una decisión distinta porque comprendimos, estamos haciendo un reseteo en nuestra vida. Cada vez que tomamos una decisión opuesta porque comprendimos a la que hubiéramos tomado si no hubiéramos hecho el trabajo interior, estamos haciendo un reseteo. ¿Qué significa un reseteo? Cambiar una programación. Cuando resetean este lugar o generan un gran reset es para cambiar el paquete de programaciones que nos controlan. Es el libre albedrío. Es el libre albedrío. La tecnología ayuda muchísimo al despertar de la conciencia porque permite que el conocimiento se disemine en forma masiva en muy poco tiempo. Pero ¿qué pasa? Toca la fibra más íntima de las personas. Toca la programación más íntima. Cuando toca esa programación es como un diapasón. Cuando vos tenés dos instrumentos que están afinados exactamente igual, yo pongo un diapasón y este instrumento hace que este instrumento también empiece a sonar. Sí. Cuando yo a través de mi trabajo interior me convierto en un resonador, la gente empieza a seguirme porque le gusta como yo resueno. Entonces se acercan a Gerardo para resonar como resuena Gerardo. ¿Por qué? Porque Gerardo resuena lindo. Me gusta cómo vive Gerardo, me gusta cómo siente, me gusta cómo habla, me gusta cómo transmite el conocimiento. Entonces, estas personas se transforman en resonadores. Son resonadores de mi diapasón. ¿Qué es mi diapasón? Es mi energía trabajada. Qué lindo. Entonces, mi energía trabajada, yo lo que hago es compartirla. ¿Y cómo uno hace para compartirlo? Muy sencillo. Simplemente tiene que dedicarse a ser como es. Tiene que dejar la falsa personalidad de lado, quitar las capas, sacar todo, no importarte más nada y empezar a decirle al mundo, acá estoy y yo soy esto. Y espero que te guste, porque si no te guste, yo no tengo ningún problema. Si te gusta, mejor, porque podemos compartir un montón de cosas más lindas. Gerardo, ¿estamos todos preparados para el despertar de la conciencia y acceder a esos mundos internos que tú conoces, que tú transitas? ¿Sí? Todos, absolutamente todos, porque es una programación básica del ser humano. Lo que tenemos que hacer, como siempre enseño yo, es volver a nuestra niñez, al momento de la sencillez. Para un niño la vida es sencilla, no existe la complicación, no existen los problemas, no los comprenden. ¿Por qué? Porque la sociedad todavía no se los impartió. La sociedad todavía no le enseñó que existen problemas. Los problemas los vemos cuando empezamos, después de determinada edad, a ver cómo nuestros seres queridos se hacen tanta mala sangre por los problemas que no logran resolver. Entonces ahí empezamos a comprender que existen cosas que nos hacen mal. Hasta que no vemos eso en los demás, y si viviéramos en un lugar donde no existieran personas que tienen problemas, jamás en nuestra vida creeríamos que existen los problemas. Por eso también existen distintos tipos de sociedades. Yo muchas veces puedo llegar a decir, no me gusta el lugar en el que vivo o no quiero vivir más así. Bueno, ¿dónde querés vivir? Me gustaría vivir en una sociedad más avanzada, más evolucionada, en un lugar donde no exista el robo, en un lugar donde no esté preocupado o preocupada por si mis hijos van a llegar a casa, en una sociedad donde exista más seguridad. Bueno, perfecto. Pero para vivir en esa sociedad tenés que cumplir con los parámetros de esa sociedad. ¿Estás preparado para vivir en esa sociedad? ¿Estás preparado para incorporar una metodología distinta de vida? Si estoy preparado, perfecto. Si no estoy preparado, me tengo que preparar.
Yo no puedo sacar el boleto de avión para irme a un país en el cual la forma de vivir de ellos es totalmente distinta a la mía. Porque lo más probable es que cuando llegue a ese país me dé cuenta que yo no encajo en esa sociedad. Y me dé cuenta que lo que yo creía que era bueno no era bueno para mí. Sí. ¿Pero por qué? Porque yo estoy mirando el exterior. Estoy buscando fuera de mí la solución de los problemas que están adentro. Entonces yo no importa si yo me mudo 10 veces en mi vida de país, los problemas están dentro de mi mochila. Y la mochila la voy a llevar eternamente a donde yo vaya. Si yo resolví mis problemas, a cualquier lugar del mundo que yo pueda ir voy a estar en mi casa. Va a estar bien. Por eso muchas veces me preguntan, me dice, Gerardo, ¿por qué vos, a pesar de estar en cualquier otro lugar, decís que siempre estás en tu casa? Porque yo me siento tan bien conmigo mismo, estoy tan conforme con lo que soy, que no importa dónde yo traslade este cuerpo físico. La que está equilibrada y está ordenada es mi energía y mi conciencia. Yo puedo estar en cualquier lugar y en cualquier lugar me siento bien. En cualquier lugar siento que estoy en mi hogar. Porque lo que yo soy lo llevo a donde voy. Has nombrado a los niños y para concluir te quiero preguntar, que sé lo que me vas a decir, pero quiero que lo digas. ¿Cuánto de importante es volver a ser como niños? Porque a mí siempre me viene el recuerdo de Jesús y Jesús decía ser como niños, pero yo creo que no fue bien interpretado el mensaje. O sea, se tomó más como algo metafórico, pero realmente es mucho más profundo. Es mucho más profundo. Tú me transmites con tu forma de ser esa alegría de ser niño, ese Gerardo alegre, juguetón. Entonces creo que es lo que nos quieres transmitir a nosotros. Muchas veces me dicen, deja de comportarte como un niño, sea adulto. Y la mayoría de veces no les contesto. Simplemente los miro, como diciendo por dentro, qué lástima que no te das cuenta dónde está realmente la felicidad. Y esa frase del maestro fue muy mal interpretada, nunca se comprendió. Él decía que al reino de los cielos entrarán los que son como niños en su corazón. No que tienen que volver a ser niños. Qué bonito. Gracias, Gerardo. Me quedo como resumen importante, primero conocernos, ¿verdad? Trabajarnos interiormente porque toda la respuesta está dentro de nosotros. El mensaje optimista. Somos capaces de poder, ese reset lo podemos hacer nosotros mismos y ahí es donde vamos a evolucionar, a poder llevar una vida feliz y ser como niños para poder entrar, ¿verdad? Esa es la consigna, ser como niños nuevamente y encontrar nuestro verdadero camino, encontrar nuestra particularidad, lo que nos hace distintos. Cuando la comprendamos y la experimentemos, la vamos a poder compartir con los demás. Muy bien. Te quiero ver muy pronto, creo que tienes un libro recién publicado. Esos son los 2 libros que estamos presentando en este maravilloso peregrinaje en España. Sí. Napoleón, su camino hacia la iniciación, y El despertar, que es la continuación exacta del primer libro. En el primer libro, Esteban, que es el capellán, nos lleva a vivir una vida maravillosa en la época de Napoleón, ya que Esteban fue el capellán de la isla de Santa Elena, donde Napoleón fue exiliado. Tuvo la posibilidad de rodearse de este ser y conocer en profundidad la problemática completa de él, qué era lo que no había podido vivir, por qué su vida había estado inconclusa, y cómo el capellán, a través de su despertar, lo ayudó a Napoleón a encontrar el verdadero significado de su vida. Y el segundo libro es una charla maravillosa y profunda del capellán con Napoleón, hablando sobre el gran maestro, hablando sobre Jesús. Porque Esteban, como un gran iniciado, como un ser despierto, tenía plena conciencia de qué vida había vivido junto al maestro, cuál había sido su rol. Entonces Esteban nos lleva en un viaje maravilloso hacia el interior de nuestro propio conocimiento y nos invita a reconocernos a todos nosotros a través de la vida del gran maestro. Acá vamos a encontrar quién fue, qué hizo, con quién vino, cuál fue su verdadera misión, cuánto tiempo vivió acá, quién fue su verdadera familia, cuántos hijos tuvo, en dónde tuvo sus hijos, dónde nacieron, con quiénes vivieron, quiénes fueron sus amigos, cómo fue la vida del maestro, cómo se preparó para el momento más importante de su vida. Todo eso el capellán se lo fue contando a Napoleón en este segundo libro, que por eso se llama El despertar. El despertar. Es la hora de despertar. Es la hora de despertar. Me quedo con los libros, Gerardo, porque yo quiero despertar un poquito más, los voy a leer
y te contactaré para contarte y para compartirlo con todos nuestros seguidores y bueno, pues poder hacerles llegar pues también la posibilidad de leerlo. Bueno, te recomiendo lo mismo que le recomiendo a todo el mundo. Cuando lean los libros tienen que ser el protagonista. Sí. En el momento de leer los libros hay que ser el protagonista, hay que ser el capellán. Vale. Para poder vivir, sentir y experimentar lo que él siente cuando está contando todo eso en el libro. Y otra cosa, creo, vaciar un poco el vaso. Vaciar mucho el vaso. ¿Verdad? Tener la mente un poco así tener la mente abierta, vaciar el disco rígido, eso. Dejar que empiece a entrar información nueva, vaciar el vaso es... Y experimentar, a ver qué pasa. Sí, es darnos cuenta que si las creencias que tenemos no nos hicieron felices, tenemos la posibilidad de incorporar una forma distinta de vivir. Entonces, vaciar el vaso es permitirnos ser distintos. Me quedo con ese último mensaje. Gracias, Gerardo. Muchas gracias a vos. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias por invitarme. Disfruta ahora de todo el contenido de entrevistas inspiradoras en iVoox y Spotify.